Quiero invitarle a abrir su Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, el capítulo 4 de 1 Timoteo, en la palabra de Dios, ¿verdad? Primera Timoteo, capítulo 4. Y en esta sección de la epístola, ustedes saben que fue escrita por el apóstol Pablo para un joven pastor llamado como Timoteo, ¿verdad? Este joven estaba listo para el ministerio y el apóstol Pablo entonces le mandó una carta, después le mandó otra con el propósito de que este joven pastor se dedicara o tuviera las herramientas necesarias y suficientes para el ministerio, ¿sí? Entonces allí el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las características. En esta sección de la epístola, el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las características de la apostasía. Qué palabra tan rara esta, ¿no? Apostasía. Medio extraño esto, ¿verdad? Pues el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las características de la apostasía. En pocas palabras, aquellos que abandonan la fe que alguna vez afirmaron. Sí, que alguna vez sostuvieron. Por eso en el versículo 1 dice, otra vez pensando en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Entonces en esta tarde quiero que nos enfoquemos o pongamos nuestra atención en esa primera parte de este capítulo, del capítulo 4 de 1 Timoteo, ¿sí? En los cuales vamos a observar la descripción de la apostasía, la descripción de aquellos que abandonan su fe. Y vamos a llamar a esta sección entendiendo el espíritu engañador, ¿sí? Entendiendo el espíritu engañador. Así que entonces, hermanos, vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Yo quiero hacer una pequeña observación. Todas las citas que voy a estar mencionando y por las cuales voy a estar leyendo están basadas en la Biblia de las Américas, ¿verdad? Tal vez algunos tenemos diferentes versiones, pero todo lo que voy a estar leyendo tiene que ver con la Biblia de las Américas. Entonces dice, los versículos 1 al 5 de 1 Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y los que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe desecharse. Qué bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo es bueno, hasta la carnita, los asados, ¿verdad? El choricito. Cuidado, ¿no? Tampoco hasta allá, ¿verdad? Pero dice que porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe desecharse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Muy bien. La frase clave, hermanos, de este pasaje la podemos encontrar precisamente en el versículo 1 que ya mencionamos. La frase clave nos dice que algunos apostatarán de la fe, ¿sí? El resto del pasaje describe básicamente los elementos de la apostasía o lo que significa la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde está su origen? ¿Quiénes apostatan o abandonan la fe cristiana que por un tiempo profesaban? ¿Quiénes promueven las doctrinas falsas opuestas a la fe cristiana? Son algunas preguntas que vamos a ir aclarando, que vamos a ir contestando a través de la exposición de este pasaje, hermanos. Quiero que abran sus Biblias o que me acompañen, o si no, pues ahí va a estar apareciendo en la pantalla, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, y este pasaje nos habla de uno de los reyes o de los tantos reyes que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Su nombre era Amasías, ¿sí? Ese fue uno de los reyes en el Antiguo Testamento que estuvo por encima, que estuvo gobernando el pueblo de Israel, Amasías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra allí, Amasías tenía ¿cuántos años? Wow, bastante joven, ¿verdad? Muy joven, dice la palabra, que
Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Y mire lo que hizo el versículo 12. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. E hizo lo recto delante de los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Como les decía, Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó 29 años en Jerusalén. Pero lo interesante de la vida de Amasías lo encontramos en el versículo 2. Dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero después agrega y dice, aunque no de todo corazón. La Reina Valera lo traduce también, aunque no de perfecto, no de perfecto corazón. En otras palabras, hermanos, Amasías fue un buen rey. Sí, por fuera, exteriormente fue un rey muy religioso, tenía una religión externa, pero su corazón no estaba en su práctica. Su corazón no estaba allí. En otras palabras, Amasías no conocía a Dios en su corazón. Dios no estaba en su interior. Y esto fue lo que prácticamente causó que Amasías, si ustedes siguen leyendo, vamos a leerlo ahorita, eso prácticamente fue lo que causó que Amasías se apartara de Dios, se apartara de Jehová, y a través del tiempo fuera engañado por espíritus engañadores y finalmente se apartara de Jehová. Leemos también ahí, por favor, en ese mismo capítulo 25, versículo 14. 25:14 dice: y aconteció que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como ¿qué? Wow. Y mire lo que hizo. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. No podríamos entender el contexto de todo esto si no supiéramos que Dios exigía o pedía que el pueblo de Israel le quemara incienso en olor fragante a Él. Era un culto exclusivamente para Dios, para Jehová. Pero Amasías, ¿verdad?, que era un rey que por fuera era cristiano, que por fuera era muy religioso, vino de la batalla de los hijos de Seir y trajo sus dioses, los puso como sus dioses y comenzó a adorarlos. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Eso fue lo que pasó, les quemó incienso. Y vamos a leer, mire lo que dice el versículo 27. Y después, y desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. El problema, hermanos, que queremos enfatizar en la vida de Amasías es el hecho de que fue un buen rey, ¿verdad? No podemos negar eso. Fue un buen rey. Fue un rey que por afuera y que por un tiempo obedeció lo que Dios le decía. No tenía ninguna tacha, obedeció lo que Jehová le decía. La palabra de Dios dice que hizo lo recto delante de él, pero su corazón jamás le perteneció a Dios. Su corazón jamás le perteneció a Dios. La gente lo miraba y sí, era un buen cristiano, hablaba como cristiano, se portaba como cristiano, hacía las actividades de un rey cristiano, pero su corazón no estaba con el Señor. Y por lo tanto, aunque intelectualmente estaba comprometido con la creencia, una creencia superficial, y aceptaba lo que Dios le decía, ¿verdad?, y su intelecto, su mente estaba lleno de lo que Dios le había dicho, su corazón no estaba incluido en su creencia y por lo tanto se retiró del Señor. Saben, hermanos, esto nos debe hacer pensar un poquito. ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿O tú estás siguiendo al Señor porque estás convencido intelectualmente de que esto es una buena filosofía? ¿De que es algo bueno a seguir? ¿Que es una buena creencia que te ayuda a vivir en esta vida? ¿Estás siguiendo al Señor porque crees eso? ¿O simplemente lo estás siguiendo como una buena creencia? ¿Solamente eso? Algunos pueden decir, bueno, es que yo no soy católico, por eso yo soy protestante o soy evangélico. Algunos pueden llegar a decir eso y por eso entonces se ufanan y dicen, claro que sí, no hay ningún problema, es que simplemente vengo porque me gusta y me encanta la iglesia. Tengo muy buenos amigos, tengo muy buenos compas aquí. Pero el punto es que esa clase de gente adopta una idea, adopta una creencia en particular y francamente se vuelven religiosos.
Se vuelven religiosos, pero están sola y exclusivamente convencidos en su mente de que esto es algo bueno y no más. Pero su corazón no está en esa práctica. Intelectualmente la aceptan, intelectualmente dicen, sí, es bueno, la verdad, me gusta, pero su corazón no está allí. Y siempre, hermanos, ha habido gente dentro de la historia de Israel, muchos reyes han pasado por esta misma situación, dentro del pueblo de Israel y también dentro de la iglesia. Mucha gente ha entendido intelectualmente la Biblia. De hecho, hay muchos incrédulos que hablan de la palabra de Dios, pero no lo aceptan de corazón y por lo tanto su corazón no ha sido transformado. Muchos cristianos hablan de eso intelectualmente y hasta han creído superficialmente las enseñanzas de la palabra de Dios intelectualmente. Y de hecho, hermanos, Hebreos capítulo 3 versículo 12 nos dice o nos da una advertencia a nosotros como iglesia en este tema. Nos da una advertencia, una palabra de advertencia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 12. Dice, tened cuidado, hermanos. O sea, este pasaje está dirigido ¿a quién? A hermanos en Cristo, ¿verdad? Personas como tú y como yo que están congregados en un templo. Hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Uy, hermanos, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Básicamente está diciendo, hermanos, tengan cuidado, porque muy probablemente algunos de los que están entre ustedes, probablemente algunos no tienen a Cristo en su corazón. Tengan cuidado, porque probablemente están siendo engañados y su corazón es un corazón incrédulo. Esto fue justamente, hermanos, lo que pasó con el rey Amasías. Y es una advertencia para ti en esta tarde, no solo para ti, sino para mí también. Es una advertencia. Tengamos cuidado, hermanos. Se dirige a creyentes. Como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron para dar evidencia de que estos nunca jamás pertenecieron al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, volviendo aquí al pasaje, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice en 1 Timoteo capítulo 1, en 1 Timoteo capítulo 4, que algunos definitivamente apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, hermanos, podemos decir que el verbo en griego es afistemi. La palabra apostatar es la palabra afistemi, que básicamente significa apartarse de un lugar en el que antes una persona estaba. Apartarse de ese lugar en que una persona estaba. La idea es que apartarse implica dejar de lado algo o de retirarse, ¿sí? Quitarse de la posición que originalmente ocupa o ocupaba. Apostatar, la idea es de alguien que abandona deliberadamente la fe cristiana. En otras palabras, hermanos, no nos habla de un pecado, no nos habla de una caída, no nos habla de una duda, ¿verdad?, sobre nuestra mente, porque como creyentes a veces nosotros pasamos por momentos así, ¿verdad? Una doctrina, alguna enseñanza, comenzamos a pensar, Señor, pero ¿qué pasa, verdad? Comenzamos a dudar, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, bueno, el Señor nos fortalece y podemos seguir adelante. No estamos hablando de esas circunstancias específicas, no estamos hablando de eso. Apostatar, sin embargo, se refiere a una persona que deliberadamente, o sea, conscientemente, abandona la verdad que una vez dijo predicar y afirmar, para irse en pos de aquello que es falso. Otra enseñanza, otro evangelio, otra filosofía, otra creencia. Un apóstata es alguien que abandona la fe que conoce y que previamente había afirmado. Alguien que intelectualmente asentía la palabra de Dios, alguien que intelectualmente reconocía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Que estaba convencido de esa fe, pero que tarde o temprano la rechaza. Su corazón nunca fue convertido. Su corazón nunca jamás se acercó a Dios. Su corazón nunca fue transformado. Nunca realmente conoció a Dios. Y fue atraído por voces falsas. Nos dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, hermanos, que son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios, ¿sí? Eso era lo que estaba sucediendo o estaba a punto de suceder en la iglesia de Éfeso. Ustedes recuerdan el ejemplo de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Que dice:
como te rogué, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Saben, hermanos, ya se estaba infiltrando este problema en la iglesia de Éfeso. Tempranito, más temprano que tarde, este problema de las falsas enseñanzas, de las doctrinas equivocadas se estaban metiendo en la iglesia, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también el apóstol Pablo nos llama la atención en los versículos 19 y 20 de ese mismo pasaje respecto a dos individuos que se habían apartado de la verdad. Pablo dice que ya algunos habían sido engañados. Miren lo que dice esos versículos 19 y 20, 1 Timoteo 1. Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. ¿Alguien se llama Alejandro aquí? Espero que no, ¿verdad? Mucho menos Himeneo, ¿verdad? Menos mal que no hay coincidencias. Pero mira lo que dice estos dos hombres, entre los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La iglesia de Éfeso, hermanos, estaba a punto de entrar, o ya estaban tratando de considerar ciertas enseñanzas que iban en contra de la palabra de Dios. La escritura, hermanos queridos, hermanos amados, la escritura continuamente nos advierte a nosotros en cuanto a la falsa doctrina, en cuanto a las falsas creencias. Continuamente la palabra de Dios nos llama la atención a eso, y nos llama a nosotros como iglesia a enfrentar y a confrontar toda doctrina que es falsa y que va en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dice precisamente en el contexto del que estamos hablando, en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15, nos dice precisamente lo que les acabo de decir. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice: te escribo estas cosas, o otra vez el apóstol Pablo hablando con Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Y cómo describe el apóstol Pablo a la iglesia? Columna y sostén o baluarte de la verdad. Tú y yo, hermanos, somos esa iglesia. Somos columna y somos baluarte o sostén de la verdad. En pocas palabras, hermanos, la iglesia debe defender la fe cristiana. Nosotros como hijos de Dios debemos defender la fe cristiana. Es un mandato. Pero hoy en día, hermanos, ¿saben qué pasa? Hoy en día, como está la sociedad, no es popular defender la fe cristiana. No es popular. Si tú llegas a defender la fe cristiana dándole testimonio a alguna persona o oponiéndose a algunas corrientes filosóficas que tenemos hoy en día, te van a decir no, que tú estás fuera de moda, que tú no entiendes la sociedad, que tú necesitas superarte, que necesitas conocer otras creencias, ¿verdad? Entonces no es popular hoy en día. No es popular defender la fe. La tendencia que hoy en día, y tiene mucho que ver con lo que el pastor, este hermano, nos comentaba anoche en la plática de parejas, tiene un poquito que ver con eso, con la tendencia cultural de hoy en día. Pero básicamente, hermano, la tendencia de hoy en día es tolerarlo todo y olvidarse de la buena doctrina en nombre del amor. Amémonos todos, hermanos. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. Qué chido, qué suave, no hay problema. Todos los caminos llegan al cielo. Todos vamos a Roma. Increíble, sin ningún problema. No importa si tú eres mormón, si eres testigo de Jehová, si eres de la Dios fuerte del Espíritu Santo, si eres creciendo en gracia, cualquiera de esos habla de Dios. Amémonos. Pero no es así, hermanos. Muchas veces olvidamos. La idea es de unificarnos, como hoy en día mucha gente habla. La idea es de unificarnos en nombre del amor de Jesucristo, como si la Biblia hiciera una diferencia entre la verdad y el amor. No es así, hermanos. Esa diferencia no existe en la Escritura. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hablar la verdad en amor, hermanos. Debemos crecer
en ese aspecto, en todos los aspectos, en aquel que es nuestra cabeza. En otras palabras, hermanos, no hay diferencia entre amor y verdad. No podemos amar a todo el mundo y olvidarnos de la verdad. No es así. Necesitamos tener muy en cuenta que nosotros como iglesia somos los encargados de predicar las verdades o los principios de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios estableció claramente ciertas líneas de batalla para el pueblo de Israel. Los limitó para que dijeran no se mezclen con los demás pueblos. Limitó el campo de batalla, llamémoslo así, por decirlo de alguna manera, trazadas en Israel. Igualmente también fueron trazadas en la iglesia primitiva. Y también esas líneas de batalla deben ser trazadas en la iglesia hoy en día. Es un mandamiento bíblico defender la fe. La razón principal, hermanos, por la cual nosotros debemos defender la fe es porque hay almas preciosas que están en juego. Y la vida espiritual, el destino eterno de esas almas depende de que tú prediques la verdad. Si no hacemos defensa del evangelio, si no hacemos defensa de la fe, saben, hermanos, estas almas van a pasar una eternidad sin Cristo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos eso. No es cuestión, hermanos, de abrazarnos y decir, no, pues todo chido, todo suave, olvidémonos de las diferencias doctrinales, si vamos aquí, vamos para allá, todos somos uno. No, hermanos, así no es. Así no es. Volviendo otra vez al versículo 1, por favor, allí la palabra fe, ¿verdad? Dice que algunos apostatarán de la fe. Esa palabra fe, en este pasaje, hermanos, esa palabrita fe no hace referencia a la acción de creer. No es esa fe que nos lleva a nosotros a depender del Señor, sino que básicamente esa palabra fe se refiere al contenido doctrinal de la fe cristiana, el cuerpo completo de la fe cristiana. Es esa misma fe que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 45, que nos dice que estaban todos unánimes, ¿verdad? Y estaban juntos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del pan, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Esa doctrina de los apóstoles es la misma que nosotros encontramos aquí como el cuerpo de la fe. En otras palabras, decimos que son las doctrinas o las enseñanzas fundamentales y esenciales que el Señor Jesús nos dejó o le dejó a la iglesia primitiva y que hoy en día tenemos. Esa palabra fe hace referencia a ese aspecto. Y el mismo Judas, ¿verdad? No Judas el Iscariote, sino el que escribió Judas. Versículo 3 nos habla de eso mismo. Dice Judas 3: amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, gracias. He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, ¿verdad, hermano? Fue pasada a los santos. Estamos hablando del cuerpo doctrinal, de la doctrina de la palabra de Dios, de las doctrinas esenciales y fundamentales de la palabra de Dios. A eso hace referencia la palabra de Dios. Entonces está hablando del cuerpo de doctrina. Y por eso entonces, hermanos, el apóstol Pablo instruye a este pastor joven en cuanto a esto, ¿sí? Les está diciendo, oye, debes poner mucha atención a esto. Recuerden que Timoteo estaba trabajando de pastor o estaba a punto de entrar en el ministerio en Éfeso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, oye, ten mucho cuidado. Y es por eso que nosotros también debemos estar preparados. Debemos estar preparados, hermanos, para defender la fe, ¿sí? Ahora, en este pasaje, hermanos, de 1 Timoteo encontramos 6 características de la apostasía. Y vamos a pasar por ellas rápidamente. Encontramos 6 características aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Y la primera, ¿sí? La primera característica que encontramos sobre la apostasía es que la apostasía es predecible. Predecibilidad, no sé si se puede decir eso, ¿verdad? Pero podemos decir que la apostasía es predecible. La primera característica que el apóstol Pablo subraya es que algunas personas apostatarán de la fe. En otras palabras, hermanos, la apostasía va a ocurrir, no importa si tú quieres o no, va a ser real, ¿sí? Y cuando eso ocurra, no debe sorprendernos. Ahora, algunos de ustedes van a decir, no, pero es que los homosexuales y las lesbianas también son creyentes. Cuidado, hermanos.
No soy homofóbico, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Pero tengamos cuidado con eso. Hace más o menos un mes y medio estaba viendo un video en cuanto a una revolución gay en Chile. Y habían ahí algunos hombres gay con pancartas o con carteles aquí al frente que decían: soy gay, soy cristiano y Dios me ama. ¡Wow! Yo dije, ¡jole! ¿Cómo es posible eso, verdad? Soy gay, soy cristiano y Dios me ama. Cuidado, hermanos, con esas cosas, ¿verdad? Porque muy probablemente algunos de nosotros podemos decir: ay, pues sí, es que como Dios es amor y Dios es tan lindo y Dios es tan bello, pues también los acepta a ellos, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, hermanos, que debemos tener mucho cuidado con esto y debemos estar conscientes de que la apostasía sí va a ocurrir. No debe sorprendernos. Cuando esto suceda, hermanos, debemos estar listos. El mismo Espíritu Santo, según este pasaje, está diciendo que es en el tiempo presente. O sea, está diciendo que constantemente se va a presentar la apostasía. Es absolutamente cierto. La apostasía es predecible, es de esperar. Sí, el Espíritu Santo nos dice eso. Algunos apostatarán de la fe. El hecho de que algunos abandonaron la fe no es algo nuevo, hermanos. No es algo nuevo que muchas personas abandonen la fe y dejen de seguir al Señor vivo y verdadero, como lo hizo Masías. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con que es una exhortación que el mismo Señor Jesús nos dice por todo lado. Miren lo que dice el mismo Señor Jesús en los labios del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 13, versículo 22. Dice: porque se levantarán falsos cristos. ¿Y qué, hermanos? Y falsos profetas. Y mostrarán señales y prodigios a fin de ¿qué? De extraviar, de ser posible, a los escogidos. Y hermanos, son palabras del Señor Jesucristo. Y Él mismo está diciendo que algunos de esos falsos profetas, algunos de esos falsos cristos, inclusive harán señas y harán prodigios. ¡Wow! Miren esta iglesia, cómo creció, tan gigante, tan maravillosa. Los hermanos se aman, todos se abrazan. Miren los milagros que ocurren. La prosperidad, la sanidad, las visiones, las señales. ¡Wow! ¡Excelente! Pero miren lo que dice el Señor. Muchos de ellos tendrán señales y prodigios. ¿Con qué propósito? Con extraviar, de ser posible, a ti y a mí. De ser posible. El Espíritu Santo, hermano, nos advierte ahora en palabras del Señor Jesús que esto va a suceder. Aparecerán falsos profetas. También lo vemos ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, os rogamos que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Versículo 3: que nadie, absolutamente nadie, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el día del Señor, sin que primero venga ¿qué? La apostasía, o sea, que la gente deje de creer intelectualmente, ¿verdad? Y sea revelado el hombre de pecado. Y también, hermanos, encontramos otra exhortación en el segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Versículo 2 dice: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Son palabras tremendas, hermanos. Sí, el apóstol Pablo no se guarda ninguna suavidad en lo que está diciendo. Está diciendo claramente lo que estaba esperando. Y también encontramos eso, hermanos, en primera carta de Juan 2, 18 y 19. Dice: hijitos, amados, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido ¿qué? Muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad
no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No debe sorprendernos, hermanos, pero eso es lo que va a pasar. Algunos abandonaron, como dice aquí la primera carta de Juan, algunos abandonaron la comunidad y Juan dice que salieron de nosotros. Entonces no debemos turbarnos, hermanos. Iban a salir, ¿verdad? Porque realmente no eran de nosotros, pero lo hicieron para que ¿qué? Para que fuera evidente que lo que ellos creían era solamente a nivel intelectual, no a nivel de corazón. Y también Judas, versículos 17 al 19, dice lo mismo. Pero vosotros acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos, los apóstoles, los que recibieron el cuerpo de doctrina. Versículo 18, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu en su corazón, hermanos. Tremendo, la misma palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Acuérdense de esas palabras, dicen ellos. Burladores, en los cuales no está el Espíritu Santo. La palabra de Dios una y otra vez, hermanos, nos está diciendo explícita y claramente que habrán individuos que a través del tiempo abandonarán la fe que algún tiempo profesaron, que antes afirmaban. Entonces la apostasía es predecible. Y aún así también, hermanos, el mismo apóstol Pablo hace esta advertencia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando estaba a punto de salir de la iglesia de Éfeso. Miren lo que dice Hechos 20, 29 y 30. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros. Entre vosotros. O sea, salen de allí, hermanos. De aquí mismo salen. Entre vosotros mismos se levantarán algunos. Voy a leer nuevamente el versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y el Espíritu Santo nos está hablando otra vez, hermanos, en esa advertencia. Por un tiempo, estas personas, estos apóstatas, dan evidencia de ser genuinos, ¿sí? Por un tiempo dan evidencia de ser genuinos. Les gusta. No es un ambiente malo, no es un ambiente terrorífico. La iglesia es buena onda, ¿verdad? Nos saludamos, somos amables, cantamos, nos tratamos bien. Entonces algunos por un tiempo dan evidencia de ser genuinos, pero con el tiempo, hermanos, también se manifiestan que no fueron transformados en su corazón. La segunda característica que vemos también en este pasaje, hermanos, de la apostasía es su cronología, ¿verdad? En este mismo versículo 1. En segundo lugar, otra cosa que distingue la apostasía es su cronología. En otras palabras, contesta la pregunta: ¿cuándo es que esto va a suceder? ¿O cuándo va a suceder? Nos dice el apóstol Pablo en este versículo que ocurrirá ¿en dónde? ¿O cuándo? En los postreros tiempos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice los postreros tiempos? ¿Se refiere a una época que simplemente vendrá en el futuro? ¿Cuándo son los postreros tiempos? Si leemos detenidamente, hermanos, el Nuevo Testamento, si leemos detenidamente y hacemos unos estudios muy sencillos, particularmente en las epístolas, nos damos cuenta y podemos aclarar el panorama de lo que esto significa. Y voy a pasar por unos versículos para que podamos darnos cuenta. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18 dice: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Juan. ¿Y cuánto hace que escribió esto? Hace más de 2000 años. Y entonces, haciendo las cuentas, decimos: caray, si el apóstol Juan estaba diciendo que estamos en los últimos tiempos, 2000 años después estaremos mucho más cerquita tú y yo, ¿verdad? Es un tiempo presente. Dice: ya estamos en los postreros tiempos, hermanos. Miren lo que dice primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado, o sea, el Señor Jesucristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor Jesús, ¿cuándo se manifestó?
¿Cuándo se manifestó el Señor Jesús? Ustedes que son estudiantes de la palabra del Señor, ¿qué dice ahí? Se manifestó en los últimos tiempos. ¿Y cuándo se manifestó? ¿Y cuándo fue que ocurrió eso? Hace 2000 años, más de 2000 años. Hebreos 1:2 dice, en esos últimos días, otra vez ahí está la expresión, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, hermanos, podríamos decir que los últimos tiempos, a través de estas citas, nos ayudan a entender que los postreros días o los últimos tiempos tienen referencia a la época en que el Señor Jesús llegó por primera vez hasta cuando Él venga por segunda vez, ¿verdad? Desde su primera venida hasta su segunda venida en gloria. En otras palabras, la época de la iglesia. Eso hace referencia a los postreros días, a los postreros tiempos. La primera venida, y transcurre a través de su primera y segunda venida, en la cual nosotros nos encontramos. Y por eso el apóstol Juan escribe esto: estos son los últimos días. Y si ellos estaban en los últimos días, pues nosotros también, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Es hoy, es ahora, es en este mismo momento. Estamos viviendo en estos momentos de los postreros tiempos. Cuidado con esto, hermanos. En tercer lugar, la tercera característica que encontramos aquí en 1 Timoteo capítulo 4 es el origen de la apostasía. ¿De dónde viene la apostasía? Es otra característica. Notamos su origen en esta porción. Se encuentra, según el apóstol Pablo, en espíritus engañadores y en doctrina de demonios. Wow, interesante, ¿no, hermanos? Muy interesante esa expresión del apóstol Pablo. Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, hermanos, que toda doctrina falsa, toda filosofía, toda apostasía, toda creencia mentirosa tiene su origen en el mismo infierno. Suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. El mismo Señor Jesús, o la palabra de Dios, le está diciendo: toda doctrina falsa, toda apostasía, toda filosofía, toda mentira viene de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es demoníaca, es sobrenatural. No es simplemente, hermanos, una colección de ideas humanas o un cuento de fábulas. No es eso, hermanos. No es eso. Detrás de todo esto está Satanás. Detrás de todo que es falso se encuentra aquel a que la Biblia declara como el padre de mentiras. Juan 8:44, miren lo que dice, hermanos. Es un pasaje bastante conocido, pero dice Juan 8:44: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Quiero tratar de explicar una cosita, porque más adelante vamos a hablar también de lo que es la lucha espiritual. Resulta, pasa y acontece que nosotros como occidentales, hermanos, estamos muy dados a creer en que si hay algo que yo debo catalogar como cierto, la ciencia debe comprobarlo, debe avalarlo. La ciencia lo dice. Entonces, si la ciencia dice que eso es falso, pues yo lo creo como falso. Pero si la ciencia dice que eso es cierto, pues lo creo como cierto. Y así nos vamos. Entonces hacemos mucho énfasis en la ciencia. Es que los científicos y que la ciencia lo pudo demostrar, no lo pudo demostrar. Esos somos los occidentales. Pero resulta, hermanos, que siendo misionero y conociendo un poquitito a las culturas animistas, el animismo es una cosmovisión muy diferente que no existe en nuestra cosmovisión occidental. La cosmovisión animista se describe de la siguiente manera: es la creencia en espíritus y fuerzas impersonales que ejercen dominio sobre la vida cotidiana de los hombres. Y los hombres necesitan manipular esos espíritus por medio de brujería, por medio de hechicería, por medio de conjuros, para que esos espíritus hagan lo que yo necesito. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de que la palabra de Dios nos dice que hay una lucha espiritual, como occidentales decimos: ¡ah! ¡Mentira!
Si la ciencia no lo puede demostrar, pues yo no voy a creer en eso. Satanás, bueno, sí, la gente habla de Satanás, pero Satanás no existe. ¿Tú crees que existe? Mentira. Y como occidentales tenemos esa gran desventaja. Pero si nosotros como misioneros vamos y hablamos esas cosas en una cultura animista, la gente va a estar ahí, sí, yo sé que eso es real. Yo sé que los espíritus existen y es más, tienen mucho poder. Pero nosotros como occidentales nos acercamos a estos pasajes y como que, no, como que, pues sí, lucha espiritual, espíritus, pero ¿dónde están? A ver, no los puedo ver, no los puedo oler, no los puedo sentir, no los puedo tocar, no los puedo palpar. Entonces llegamos a la conclusión de que, ¿qué? No existen. Pero saben, hermanos, la palabra de Dios nos habla de que sí son reales y más reales o tan reales como tú y yo. Ángeles caídos y un sistema diabólico de espíritus, hermanos, buscan la destrucción de almas en el infierno. Ese es el origen de la apostasía. Esa es la fuente de la apostasía. La apostasía es un engaño demoníaco. La adoración de los ídolos y todo esto, gente que adora ídolos y una cantidad de cosas, todo aquello es falso, es un engaño demoníaco. Los falsos maestros son agentes demoníacos. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, nuestra lucha, el apóstol Pablo no la describe en términos físicos, lo describe en términos espirituales. Las armas que usamos en nuestra lucha son espirituales, porque nuestros enemigos son espirituales. Es una lucha espiritual, es sobrenatural. Entonces, hermanos, los sistemas de religión falsas, el apóstol Pablo los llama aquí razonamientos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y quién está detrás de todo esto? Demonios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha, hermanos. Demonios que están aquí, ¿verdad?, tratando de engañarte y llevarte por un camino que no es. Nuestra lucha no es con cuerpos físicos ni contra carne, sino que contra huestes espirituales. Esa es nuestra lucha, hermanos. La gente que no tiene un corazón entregado al Señor, escúchame muy bien, por favor. La gente que no tiene un corazón entregado al Señor, la gente que no tiene un corazón transformado por Dios, la gente que simplemente está convencida tal vez o aceptan la fe intelectualmente, que vienen a la iglesia porque les gusta, son esas personas los más susceptibles a los ataques satánicos. Y cuando hablo de ataques satánicos, hermano, no estoy hablando de posesión demoníaca ni de cosas sobrenaturales, sí, como por ejemplo las películas hoy en día, ¿verdad? La última posesión y hablan de Satán. No, eso sí es satánico. No estoy hablando de eso, hermanos. El engaño es muy sutil, supremamente sutil. Esas personas son los más expuestos para escuchar las voces falsas, demoníacas, que te van a desviar. Si el corazón y la mente de esas personas están ahí, a eso Satanás va a dirigir su blanco. Y obviamente, como lo hizo con Amasías también, un corazón no entregado escucha fácilmente falsas doctrinas. Un corazón no entregado a Dios, un corazón no transformado por Dios, va a escuchar falsas doctrinas. Y tarde o temprano, hermanos, va a estar por fuera. ¿Sí? Ya para terminar, voy a dejar estas últimas dos características para una próxima ocasión. La palabra escuchar, ahí en 1 Timoteo también, capítulo 1, la palabra escuchar que el apóstol Pablo usa aquí, no es simplemente prestar atención, hermanos, no es como ustedes están haciendo aquí, que me están escuchando. No es esa clase de palabra, prestar atención. Básicamente, hermanos, cuando se habla de escuchar, tiene la idea de entregarse, de aferrarse a una persona o a una cosa.
Entonces, cuando el apóstol Pablo dice escuchando a espíritus engañadores, esas personas no solamente les están poniendo atención, sino que se aferran y se agarran a esas creencias, las vuelven como parte de ellos. Muchas personas dicen, no, pero es que mi hijo entró a la universidad y andaba, mientras que estaba en la iglesia, participaba con los jóvenes, iba a las reuniones, iba con nosotros a los cultos de oración, se portaba muy bien en la iglesia, pero solamente fue a llegar a la universidad y se perdió. Solo fue llegar a la universidad y se extravió del camino. Es que fue ese libro que le pusieron a leer. Es que fue este maestro que enseñó sobre la evolución. Es que fue esta maestra que le dijo esas cosas y por eso fue engañado. No, hermanos, esos son medios, pero detrás de ese libro, detrás de ese maestro, detrás de esa circunstancia están espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El engaño es muy sutil, hermanos. Y como su corazón, probablemente el corazón de este joven, ¿verdad? Probablemente el corazón de este joven no estaba entregado al Señor. Y mientras yo leo estas cosas, hermanos, me pregunto a mí mismo como padre, ¿conozco realmente la situación espiritual de mis hijos? ¿Tú como padre conoces la situación espiritual de tus hijos? ¿Piensas que realmente tienen un corazón transformado por Dios? ¿O tienen una creencia intelectual que probablemente se manifieste cuando estén en la universidad? Tremendo, ¿no, hermanos? Debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Cómo está nuestro corazón? Y también te pregunto a ti, ahora dejo esa pregunta para los padres y te pregunto a ti, mi querido joven, mi querido hijo, ¿cómo estás tú? ¿Tienes una creencia intelectual? ¿Estás creyendo esto porque tus papás te lo han repetido una y otra vez, que tienes que creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Y lo has escuchado tantas veces que ya, papá, ya. Obviamente no le dices eso a tu papá, ¿verdad? Por fuera estás así. Sí, pa. Pero por dentro, ya, papá, no me hables más de esto. Ya no quiero escuchar más de esto. Déjame tranquilo. ¿Es tu actitud por dentro de tu corazón? Es una actitud que tus padres no ven, ¿verdad? Pero estás creyendo, joven, señorita, hijo, hija, estás creyendo porque es tu convicción y que realmente crees que Cristo salvó y transformó tu corazón. ¿O estás viniendo a la iglesia porque simplemente te gusta? Porque piensas que intelectualmente es bueno. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, dice la palabra del Señor. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y también, segunda carta de Juan, versículos 9 y 10 dice: todo el que se desvía y no permanece, escúcheme muy bien, hermanos, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Más claro no canta un gallo, decimos en Colombia, ¿verdad? Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. En otras palabras, hermanos, estas personas no conocen a Dios. La Biblia nos dice: tengan cuidado con aquellos que traen doctrinas falsas. El mundo, hermanos, está repleto de enseñanzas de demonios, todo aquello, ¿verdad? ¿Y dónde comenzó eso? En Génesis capítulo 3. Satanás engañó a Eva y le fue tan efectiva esa estrategia que la sigue utilizando hoy en día. Y eso es lo que está haciendo, hermanos, hoy en día. Comenzó en el huerto del Edén y sigue hasta hoy en día. Ahora, hermanos, no toda doctrina diabólica, escúchenme muy bien, no toda doctrina diabólica se va a presentar como una secta o como una filosofía ocultista, ¿ok? Y repito esto nuevamente: no toda doctrina diabólica se va a presentar como una secta o una filosofía ocultista. Hablaba yo con algún hermano y le decía: oye, ¿qué tal si aquí en Chihuahua encontráramos una iglesia que dice oración fuerte a Satanás? O primera iglesia satánica. ¿La gente entraría? Algunos dirían, pues tal vez sí, algunos probablemente sí, pues para experimentar. Pero realmente cuando vemos eso, ¿qué decimos? No, olvídalo, que voy a entrar yo a esa iglesia. Eso es demoníaco.
Mire, primera iglesia satánica, pues ¿quién va a entrar ahí? Olvídalo. Pero Satanás no se va a manifestar así, hermanos, de ninguna manera. Va a ser tan sutil el engaño, pero tan sutil que para ti va a ser muy difícil distinguir, como si fuera un billete de 100 pesos falso y verdadero. ¿Cuál es? ¿Cuál es el billete verdadero? ¿Cuál es el billete falso? Y lo rompes aquí y le pasas el dedo y le pones tinta y aún así dices, ah, caray, ¿cuál es el billete verdadero? Así es Satanás. Te va a poner circunstancias que van a decir, ah, pero es que esta iglesia, pues la iglesia no es como el Cordero, mira, esta iglesia es más bonita. Aquí los pastores predican mucho más bonito, son mucho más amables, aquí no hay tantos problemas. Es más, me van a decir que yo voy a ser rico, que voy a tener salud, que voy a tener prosperidad, que no voy a tener problemas. ¡Wow! Eso es lo que yo quiero. Y cuando tú llegas allá te dicen, tú eres un ángel de Dios, tú no pecas. A Satanás no le importa la forma de engaño, con tal de que resulte cierto. Te va a apartar, te va a desviar y te va a conducir a aquello que es completamente falso. Y aquí termino, hermanos, diciendo, ¿cómo estamos tú y yo? Nuevamente, piénsalo. ¿Estamos una creencia intelectual nomás? ¿Algo que simplemente me gusta? ¿O realmente tu corazón sí ha sido transformado por Dios? Si no, tarde o temprano, la apostasía que dice la palabra de Dios que va a ocurrir se va a manifestar.